Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por compartir con nosotros este primer resumen parlamentario en la era remota, con lo cual para nosotros es muy importante poder también tener continuidad con toda la información, con todo lo que está ocurriendo en el Senado de la Nación. Bueno, y queríamos tener la oportunidad de dialogar con usted sobre todo acerca de estos temas, ¿no? De la nueva modalidad que impone la virtualidad en cuanto al trabajo en casa, al teletrabajo, lo que sucede con la educación a distancia, que es un tema clave que mañana va a tratar el Senado de la Nación. Bueno, en primer lugar decirles que el Congreso de la Nación y concretamente la Cámara de Senadores de la Nación está funcionando muy bien por vía remota. Ya se han llevado adelante reuniones de comisión, reunión de asesores que también pudimos realizar el viernes pasado desde la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación. Las sesiones se están pudiendo desenvolver de manera absolutamente normal, con lo cual creo que, bueno, se ha inaugurado una etapa forzada por la pandemia. Obvio que estamos aguardando que esta circunstancia se pueda superar de manera tal de poder volver a hacerlo en la sede del Congreso de la Nación Argentina, pero en el mientras tanto el Congreso está funcionando, el Congreso está dotando al Gobierno Nacional de las herramientas legislativas que requiere para poder llevar adelante la administración del Estado, con lo cual la verdad que me parece que es muy auspicioso cómo se ha ido dando toda esta etapa. Hemos tenido en su momento la declaración de certeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que hace que no exista absolutamente ningún planteo en torno a la constitucionalidad de las leyes que se sancionen mediante esta metodología, con lo cual la verdad es que creo que es positivo. Y con respecto al teletrabajo, lo que me están preguntando, me parece que es un tema absolutamente importante, que hay que dar el debate pertinente. Yo lo decía en el día de ayer en oportunidad de ratificar y de acompañar la importancia del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, un proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado y que felizmente el Gobierno Nacional ha enviado el proyecto de acompañamiento, que respecto del teletrabajo tenemos que entender, que comprender que debe estar en el marco siempre de la progresividad de los derechos, ¿no? Que de ninguna manera puede constituir un retroceso en cuanto a los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras, que el teletrabajo debe ser una modalidad, sin lugar a dudas, que aporte al dinamismo de las comunicaciones, a la rapidez que se le imprime hoy en día a las decisiones en materia empresarial, porque esto no es solo también en el sector público, sino que también lo es en el sector privado, pero que debemos garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Así es, Senadora, senadora. ¿me Sí. escucha? ¿Usted me escucha? Vamos a probar a ver si me está Sí. escuchando. Bueno, un gusto saludarla. Le quiero preguntar esto. Usted fue presidenta de la Comisión de Industria del Senado. El presidente durante la campaña, y ni bien asumió, lo que decía es que hay que encender la economía del país. El COVID-19 vino a profundizar la crisis económica que tenía nuestro país. ¿Cuál cree que va a ser el trabajo del Senado para ayudar al Ejecutivo a encender la economía? Bueno, va a ser fundamental porque vamos a tener que avanzar en una batería de leyes y de herramientas que seguramente llegarán al Parlamento de la Nación, de manera tal de poder activar las economías regionales, la pequeña y la mediana industria tan afectadas no solamente por la pandemia, ¿no? Estábamos cuando llegamos a esta situación de la pandemia y a ver las consecuencias que esto genera en el ámbito de las relaciones económicas y de las relaciones humanas, ya estábamos frente a una situación de emergencia integral, de emergencia productiva, de emergencia social, de emergencia sanitaria, de emergencia previsional en la República Argentina. La verdad es que estoy convencida que se van a llevar adelante una serie de medidas que eran las que ya de alguna manera
tenía en carpeta el presidente de la Nación. Él lo planteó con mucha claridad durante la campaña electoral, ¿no? La necesidad de encender, como decís vos, la economía. Por supuesto que esta posibilidad se vio interrumpida frente al aislamiento social preventivo y obligatorio, pero vemos cómo se empiezan a incorporar actividades económicas frente a la situación que vive la Argentina, que por suerte y por fortuna, como consecuencia de las decisiones tomadas en tiempo y forma por el presidente de la Nación, no han sido tan tremendas como han sido en otros países del mundo, donde vemos que han contado sus muertos por miles, ¿no? Eso también es una afectación muy fuerte al sector económico, al sector productivo. Yo creo que vamos a estar en condiciones de poder comenzar a sacar algunas leyes que fortalezcan el compre nacional, que fortalezcan la industria nacional, que fortalezcan a la pequeña y a la mediana industria, a aquellos que quieren invertir en la República Argentina, a aquellos que de verdad apuestan al trabajo y apuestan a la producción, al capital productivo, que me parece que es uno de los sectores que, junto con las fuerzas del trabajo y con la dirigencia política, debemos llevar adelante un gran acuerdo social de recuperación económica del país. Senadora, quería consultarle porque si hablamos de producción, de productividad, de economías regionales, también hablamos de soberanía alimentaria, ¿no? Y con respecto a este tema, ¿qué sucede con el DNU para la expropiación de Vicentín, una empresa que tiene 90 años de la provincia de Santa Fe? Bueno, en primer lugar decir que el DNU se refiere a la intervención de la empresa y que por supuesto luego debatiremos la ley, una ley que, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Nacional, deberá declarar la utilidad pública, y eso amerita un gran debate, un amplio debate del Parlamento de la Nación Argentina. Con respecto al DNU de la intervención, decir que me parece estratégico que el Estado Nacional y que el gobierno haya tomado la determinación de abandonar esta suerte de militancia del Estado bobo, ¿no? De un Estado que en muchos casos asume las riendas de algunos sectores que son importantes para la economía nacional, pero sin tener en cuenta la importancia de evitar maniobras dilatorias. Yo creo que el decreto de necesidad y urgencia del presidente en cuanto a la intervención de la empresa es fundamental para evitar justamente que se realice algún tipo de maniobra desde la administración de la empresa, burlando no solamente los intereses de los trabajadores y trabajadoras que están en juego, que en mi provincia son más de 4.000 puestos directos y otros tantos puestos indirectos, sino también burlando al resto de los acreedores, que estamos hablando de alrededor de 3.000 productores agropecuarios, de sectores vinculados al cooperativismo de mi provincia, de sectores vinculados a los acopiadores. Es decir, el impacto económico para la provincia de Santa Fe, si se profundizaran maniobras dilatorias de parte de la empresa, sería verdaderamente trágico. Razón por la cual, comprendiendo también los antecedentes de esta empresa, que previo al estrés financiero que manifestaron en diciembre del año 2019, realizaron una transferencia de parte de su paquete accionario, la empresa Renova, a Glencore, y viendo que esto puede terminar siendo parte de un proceso de mayor concentración y de transnacionalización de los intereses, digamos, estratégicos que hacen a la economía del país y a la economía de la provincia. Tenemos que tener en cuenta que esta empresa es una empresa que expresa el 9% de las exportaciones. Me parece que es fundamental, decía, que esta intervención de alguna manera obture la posibilidad de que se haga algún tipo de maniobra para eludir responsabilidades o para, en su caso, concentrar aún más la economía en este sector. Por otra parte, decir que la ley, cuando llegue al Parlamento, la ley de expropiación, será una ley que debemos tratarla también, además de ratificar el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación en cuanto a la intervención,
tratar la estatización de la empresa y esta alianza estratégica que propone el presidente con YPF Agro ampliamente. Nosotros creemos que junto con el Estado Nacional, junto con YPF Agro, hay que sumar a sectores del cooperativismo, a pequeños y medianos productores, que por otra parte se han expresado desde el día de ayer en el acompañamiento de la decisión del presidente de la Nación. Estoy hablando de Coninagro, estoy hablando de la Federación Agraria del Sur de la provincia de Santa Fe, de distintos sectores que agrupan al ámbito productivo de la provincia, y que me parece que también son voces que hay que escuchar en el Parlamento. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, también incluimos a los pequeños productores que de alguna manera están siendo perjudicados, ¿no?, con la situación de cuarentena por el coronavirus. Por supuesto que sí, esa es la base de la soberanía alimentaria, el incluir al sector cooperativo, al sector mutual, al sector de la pequeña y mediana empresa, a los pequeños y medianos productores. Cuando hablamos de soberanía alimentaria no hablamos solamente del acceso a los alimentos sanos, a precios justos y razonables y de calidad, sino que también estamos hablando de la producción de los alimentos, de la democratización de la cadena. Para nosotros en la provincia de Santa Fe es muy habitual hablar de cooperativismo, hablar de mutualismo, porque nuestra provincia se ha fundado en el desarrollo cooperativo. La historia cooperativa de la provincia hace que seamos la capital nacional del cooperativismo en la ciudad de Sunchales, y en la ciudad de Rosario la capital nacional del mutualismo. Para nosotros es habitual comprender la importancia que tiene la economía social, la economía solidaria en el ámbito del desarrollo de los pueblos del interior. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos también de democratización de la cadena alimentaria. Por eso es tan importante la decisión que ha tomado el presidente de la Nación, y la verdad que una profunda satisfacción haberlo escuchado hablar de soberanía alimentaria a nuestro presidente, porque nosotros desde el arraigo santafesino venimos planteando permanentemente la importancia de poner en la agenda pública el debate y la discusión en cuanto a la soberanía alimentaria, que por otra parte será, entiendo, parte del debate de la comunidad internacional en la salida de la pandemia. Cada vez que Senadora, en la historia... Perdón. La escucho, termine, por favor. No, decía que cada vez que en la historia de la humanidad se han dado grandes guerras, pestes, pandemias, la salida ha implicado justamente la disputa en torno a los alimentos, ¿no? Y me parece que la decisión que toma Alberto Fernández en torno a la empresa Vicentín es estratégica, porque la convierte en una empresa testigo para poder garantizar el acceso a los alimentos, la democratización de la cadena, y también llevar transparencia al mercado de cereales en la Argentina, que a raíz de las denuncias que conocemos que existen en Paraguay y de la denuncia concretamente que hay en la República Argentina por la deuda que se ha tomado con el Banco de la Nación Argentina, demuestran la opacidad que todavía sigue habiendo en ese sector de la economía. Senador, una pregunta, y vamos a aprovechar que usted es una de las espadas jurídicas del Frente de Todos, además de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Le voy a preguntar por el argumento jurídico que hasta ahora viene esgrimiendo la oposición en cuanto a que debería esperarse que el juez dictaminase algo, ya que está en concurso de acreedores la empresa, y yo he escuchado ese argumento por parte de la oposición, y teniéndola a usted le quería preguntar esto. Bueno, hay que comprender que los procesos concursales son procesos que llevan tiempo. En este momento la administración de la empresa no estaba en manos de las autoridades judiciales aún. Por supuesto que los tiempos procesales se han visto también resentidos a causa de la pandemia, a causa del coronavirus, y que era fundamental tomar la determinación de la intervención, que no significa tomar medidas de disposición respecto de los bienes de la empresa. La administración es distinta a la disposición de los bienes, y esto implica conocer desde adentro la situación de la empresa. Hasta ahora
lo que conocemos es lo que hemos dialogado con los distintos sectores afectados por el desenvolvimiento administrativo y comercial de Vicentín, y también lo que la propia empresa ha expresado en el ámbito del concurso en torno a que mantienen una deuda de alrededor de 99.000 millones de pesos con sus acreedores, dentro de los cuales tenemos banca privada, tenemos banca pública, el Banco de la Nación Argentina es el principal acreedor, y por supuesto acopiadores, productores agropecuarios y proveedores, ¿no? Entonces, frente a esto, obviamente que el Estado tiene que asumir la administración, que vuelvo a repetir, no significa la disposición de los bienes, sino que significa administrar y conocer desde adentro la situación de la empresa. Por supuesto que luego vendrá la etapa de la expropiación, que debe estar fundada en una ley del Congreso de la Nación que deberá evaluar oportunamente la utilidad pública. Muchísimas gracias, senadora, por su tiempo aquí en Resumen Parlamentario. Seguramente el tema de soberanía alimentaria será uno de los grandes debates que se vienen, como bien lo dijo en la entrevista. Muchísimas gracias, seguramente la estaremos contactando en algún otro momento. Y nosotros ahora, Mariano, nos tenemos que ir.